Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Experto. Yo soy Lucía Ibarra, vicepresidenta de Factoría Cultural. Factoría es un vivero que apoya el emprendimiento en las industrias culturales y creativas, y todos los jueves organizamos esas charlas. Son charlas informales, inspiracionales, donde invitamos a profesionales, distintos profesionales de todas las áreas, y al que estáis invitados a venir. Son todos los jueves aquí y están abiertos a todo el público. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Fuentes. Estoy feliz de que estés aquí, sé lo ocupada que estás y agradezco de verdad mucho el que hayas podido venir. Isabel es en la actualidad directora de CaixaForum, pero ella se licenció en Biología y luego se doctoró en Museología en París. De esto nos va a hablar, porque una bióloga que ya estudia teniendo muy claro que ella quiere dedicarse al mundo de los museos. Lleva 25 años trabajando en el mundo de la gestión cultural y de la comunicación entre ciencia y cultura. Ha trabajado en instituciones de relevancia como son el Museo de Ciencias Naturales, la Residencia de Estudiantes y, como he dicho antes, desde el 2009 es directora de CaixaForum. También es escritora, publicó su primera novela, Un gen fuera de la ley, y ha sido seleccionada como candidata al premio RAE del 2016. Que no ganadora, ¿eh? No ganadora, pero fueron 11, solo 11 proyectos fueron seleccionados, y bueno, para mí es todo un éxito, de verdad, Isabel. Muchas gracias. Un éxito. Así que bueno, ella nos va a hablar hoy de los límites de la creatividad, de cómo desde el campo de la gestión cultural se puede aplicar la creatividad, y también un poco de su tesis, que gira un poco en torno a este tema. Bueno, ya os dejo con ella y gracias por venir, y gracias, Isabel, de verdad, por estar con nosotros. Nada, gracias a ti, Lucía, por invitarme, y voy a intentar repartir un poco el tiempo que tenemos. Interrumpidme cuando queráis, es decir, esto no nos interesa nada hablar de otra cosa. Yo la idea que tenía es contar un poquito mi trayectoria, no por un acto narcisista, sino porque de lo que se trata en este programa, según he entendido, es ver un poco cómo los vericuetos profesionales y académicos que va uno tomando cuando va tomando decisiones, que las cosas no tienen que ser todo lo rígidas que a veces aparenta tener que ser, ni tienes que hacer cosas excesivamente pragmáticas para luego dedicarte a algo, etcétera. Eso por una parte, contaros cuál ha sido mi experiencia con eso, cuál ha sido mi experiencia también en este relato un poco biográfico profesional, en ese papel que el que tiene deseo de hacer cosas creativas, y eso es en el sentido muy amplio, he puesto el ejemplo del arte y la ciencia, pero pueden ser muchos otros, uno vive siendo creativo o no, da igual a lo que se dedique realmente. ¿Cómo está ese límite? Muchas veces desde fuera o desde dentro, ¿no? Los límites externos, pues seguramente otras personas os puedan hablar y os hayan hablado de ellos. Yo voy a hablaros cuál ha sido mi experiencia en el momento en que te colocas en ese papel de gestor, en la cultura en la que vivimos inmersos, como a veces cuesta decir, no, es que yo también quiero ser creador, no solamente quiero gestionar la creatividad o la creación de otros. O sea que voy a hacer una pequeña parte un poquito biográfica, por si os sirve, os interesa, queréis cotillear alguna cosa que os pueda servir. No sé muy bien a lo que os dedicáis cada uno, solo sé 2 ejemplos. Encantada de hacerlo. Luego quiero contaros cómo mi experiencia como escritora me ha servido para bueno, escribir sirve para muchas cosas, como cualquier acto creativo. Pero no voy a contar lo que cuento en las presentaciones de los libros, quiero decir que voy a contaros un poco cómo ha sido de verdad lo que supuso para mí el dar ese paso de ponerme en el papel de construir yo una historia, de construir yo una ficción y no editarla, no gestionarla, etcétera, y también cómo eso me ha servido para hacer tantas otras cosas que uno no puede hacer, ¿no? Como gracias a la novela, por ejemplo, yo he hecho a lo mejor un experimento científico porque me lo he inventado, etcétera, ¿no? Y cómo ha sido un poquito la parte más creativa de ese proceso y cómo lo he podido compaginar con el trabajo, con lo que me dedico, que es el trabajo de gestión. Quisiera comentaros también un poco, puesto que dirijo CaixaForum y es mi cometido principal a lo largo de mis días, un poco cómo estamos organizados, por daros algunos elementos que os puedan servir para los que estéis más interesados en la gestión cultural en particular,
Y por último, si tenéis interés en algo, esto es para despistar nada más, si tenéis interés en algo un poquito más teórico o algún ejemplo, ahí es donde puede encajar que os hable 5 minutos un poquito de la tesis mía, no por contaros la tesis, tranquilos, que no voy a hacerle esa maldad a nadie, porque una tesis por definición es aburrida siempre, para todo el mundo menos para el que la ha hecho. Pero sí contaros un poco cómo a mí me sirvió para encontrar ese punto, o para ver más claro, o para reflexionar más bien sobre ese punto de conexión entre la ciencia y el arte y la creatividad en sentido amplio, porque yo hice la tesis sobre las funciones comunicativas de las metáforas visuales en museos de contenido científico. Entonces, bueno, si queréis luego os puedo poner algún ejemplo de cómo fue el proceso también, lo voy a enfocar no a los resultados, sino a cómo fue el proceso de llegar a eso y todo esto muy someramente. Por empezar con un poquito de la trayectoria, voy a intentar ser breve y si hay algún aspecto, insisto, que os interesa un poquito más, me lo preguntáis tranquilamente, que estoy aquí para contároslo. Yo estudié biología, si pudiera volver a empezar estudiaría biología y si me tocara la lotería mañana haría un máster en biología, así os lo digo, a pesar de que siempre supe que no me iba a dedicar a la investigación de laboratorio, ¿no? Directamente. A mí la biología me gusta, me parece una disciplina preciosa, como a cualquiera le gusta o lo deseable es que guste lo que estudia en esos años tan maravillosos en los que uno puede estar tranquilo, que dedicas tus días a aprender sobre algo que te interesa, ¿no? Y a mí me interesaba un poco entender la vida en su conjunto y me pareció que la biología era lo que más, en principio de las disciplinas que había, lo que más se aproximaba a ese acercamiento, a esa comprensión. Sí que es verdad que aunque me gusta mucho la ciencia, yo leo mucha divulgación científica, me he dedicado muchos años a diseñar el programa de divulgación científica trabajando en Cosmocaixa cuando estaba en Alcobendas, sí que es verdad que siempre cuando yo estudiaba sabía que en la vida profesional las características del trabajo de un investigador no iban tanto conmigo. A lo mejor si hubiera vivido en un país donde las oportunidades son otras, igual mi sesgo mental hubiese sido otro. O sea, no sé si hice lo que los psicólogos llaman resolución de la disonancia cognitiva, es como no voy a tener trabajo, me creo que no me interesa, o que verdaderamente buscaba otras cosas. Sí que es verdad que a mí el mundo de los museos me había atraído desde niña y me había lo mismo que me había traído la literatura y al final uno acaba yendo hacia las cosas por las que está interesado, o eso es lo deseable, ¿no? Y además uno sabe cuando no está cómodo con lo que hace o cuando sí. Y a mí nunca me parecieron incompatibles el interés por los museos, como esas instituciones. Ahora estoy hablando de un museo en sentido clásico, ¿no? CaixaForum es un centro cultural, no es un museo en el sentido clásico, aunque en el imaginario de todos lo entendemos como un museo, pues porque es un edificio destinado mayoritariamente a hacer exposiciones y actividades de difusión cultural basadas en la exposición de objetos. Pero un museo a mí me llamaba la atención porque son instituciones que custodian un patrimonio que la sociedad por consenso ha decidido que es valioso, sean fósiles o sean cuadros, y que comúnmente se decide que eso hay que conservarlo, que eso merece la pena estudiarlo y que eso merece la pena darlo a conocer. Y a mí ese concepto me había llamado siempre la atención. Y lógicamente, existiendo museos también de temas de contenidos científicos, bueno, yo viví con ello en los últimos años de carrera relativamente fácil. Yo cuando estaba en tercero, me parece que fue, empecé a colaborar con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en una época además en que se hacían unos años en los que la museología científica estaba aumentando mucho, estaba encontrando su nicho, se estaban creando muchos museos en España, se habían creado recientemente otros, se renovó el de París, la Gran Galería de la Evolución. Hubo una serie de acontecimientos que era un momento propicio en el que se hacían apuestas de manera de enfocar la divulgación científica de otra manera, ¿no? Y relacionarla un poco con esas cosas que también da el arte, que son más de experiencia, de contacto, de la emoción, de alguna manera, ¿no? Empecé a colaborar y a mí me gustó aquello mucho. Cuando terminé la carrera me fui a París. En París había tradicionalmente un DEA, que ahora hay DEAs, forman parte del sistema académico nuestro, pero en aquellos entonces no era una cosa que estuviera aquí instaurada,
que era como los cursos de doctorado, más una primera tesina, etcétera. Entonces, yo me fui a París, al Museo de Historia Natural, porque tradicionalmente en París había un gran DEA, que era el del Museo del Louvre, de museología, orientada en esta separación cartesiana o aristotélica casi, que tenemos que compartimentalizar todo. Yo creo que eso nos crea ciertas barreras al final, de arte, y llevaba 2 años funcionando uno, el Museo de Historia Natural de París, destinado sobre todo a la museología de ciencias. Yo me fui a hacer aquello y después me gustó mucho, estudié muchísimo y bueno, decidí que quería hacer una tesis doctoral sobre eso. Ahí, por el tema cultural también, yo me interesé, empecé a interesarme por las formas, la retórica de las exposiciones. Yo decía, si en los discursos verbales existen, en el sentido clásico, la retórica o las formas de expresión que envuelven el contenido, ¿no? Para hacerlo, para crear ese distanciamiento estético con el mensaje, ¿no? Porque al final las cosas, cuando uno lee una cosa que le impacta, normalmente lo que le cuentan ya lo sabe, lo que pasa es que se lo cuentan de una manera nueva, ¿no? Entonces esa manera de contar, eso está trasladado a los lenguajes visuales no cinematográficos, sino un lenguaje constreñido en el buen sentido de la palabra, o por lo menos restringido por los límites de que tienen que ser objetos, en general estáticos, los que se exponen. Más en un museo de ciencias, donde se habla de fenómenos, sobre todo vinculados a, o sea, fenómenos que no es tú y el contacto con una obra, que se puede acompañar de muchas cosas, sino las cosas que estudia la ciencia, pues son cosas que son difícilmente que se pueden llevar al museo. Primero, porque algunas transcurren a lo largo de millones de años. Eso no se pueden encerrar millones de años en un museo. Otras transcurren en milésimas de segundo. Otras son invisibles por pequeñas, otras invisibles por grandes. Es decir, el objeto de estudio de la ciencia, pues hombre, tiene sus complicaciones para exponerlo en un lenguaje visual formado mayoritariamente por objetos y mayoritariamente estático, ¿no? Entonces me interesé por aquello y dije, bueno, la metáfora, que es como ¿no? La gran figura de comunicación, ¿está presente o no está presente en este tipo de discurso, ¿no? El discurso expositivo? Y le contaba a Lucía, no es que yo de la tesis no voy a contar ahora mismo nada más, pero le contaba a Lucía antes que para mí fue un choque cultural, bueno, no un choque, porque realmente nosotros somos muy herederos salvo excepciones, de la cultura museológica francesa, ¿no? En ninguno de los museos de París encontré 5 metáforas cogidas por los pelos, y en general eran obras de artista metidas en el contexto de una exposición. Entonces dije, pues bien, yo quiero estudiar las metáforas visuales, pero no encuentro, es decir, hice con mi mentalidad biológica, en el trabajo de campo que hice, es como quiero estudiar setas, no hay setas, ¿qué estudio, no? Entonces me fui a Londres y en el contexto anglosajón me las encontré vamos, a mogollón. Y entonces decidí hacer la tesis, aunque luego tuve la complicación de que la tuve que hacer en esquema muy cartesiano en una universidad francesa, pero con un material más desinhibido, más arriesgado en ese sentido. Algunas os podrían parecer un poco naif, sobre todo los que estáis más próximos al mundo del arte, porque algunas tienen un concepto que aparenta ser más simple, porque son muy, tú dirías, eso es una analogía didáctica. Pero bueno, detrás también hay un proceso de creatividad importante, aunque el objeto expuesto al final, o los dos objetos disímiles que constituyen la metáfora, aparenten ser simples, ¿no? Y entonces lo hice sobre las exposiciones del Museo de Historia Natural de Londres. Y el resultado fue analizar para qué servían esas metáforas. O sea, y ahí yo sí que me di cuenta de lo difícil que me había resultado poner en relación un mundo con el otro, ¿no? Al final si todos pensamos en ciencia y arte, claro que encontramos algunos artículos de referencia y algunos autores de referencia a los que leer, y aquí hay algunos que han escrito cosas muy buenas, ¿no? Jorge Wagensberg, José Manuel Sánchez Ron, hay otro investigador del CSIC que ha hecho cosas muy interesantes al respecto, se llama Javier Moscoso, me estoy dejando muchísimos nombres, pero y fuera, no os quiero ni contar también, pero gente que escribe y que,
os estoy poniendo ejemplos de cosas que las podéis leer en los periódicos, que no tenéis que ir ni siquiera a un artículo académico. Y entonces en todas las reflexiones siempre hay que hacer ese esfuerzo de relacionarlo, ¿no? Y al final son absolutamente diferentes la ciencia y el arte en el método, pero requieren de la misma capacidad humana, que es la creatividad, es decir, hacer surgir algo nuevo a partir de cosas previas. Lo que pasa es que los caminos son diferentes, ¿no? En la ciencia, ya sé que los posmodernos me dirían, no es verdad, no hay hecho humano objetivo, ya lo sé, pero nos subimos a un avión y vuela, y eso es así. O sea, que no todo es tan subjetivo, o sea, que al final sí que la objetividad se busca en la ciencia. Por supuesto que tiene que haber un momento de creatividad en el diseño del experimento y sobre todo en la pregunta que uno se hace, que muchas veces es más importante la pregunta adecuada que la respuesta, y los grandes descubrimientos científicos se basan en la pregunta correcta, ¿no? Porque luego hay un método que tiene que ser muy objetivo, y hay dos cosas muy diferentes entre la ciencia y el arte. En la ciencia tienes que buscar la observación objetiva, es decir, eliminar en lo posible toda carga de subjetividad en esa observación, o sea, no buscar algo para no encontrarlo, ¿no? Yo pongo el ejemplo, esto es más técnica porque es medicina que ciencia en el sentido de investigador, pero yo me acuerdo, pongo el ejemplo, yo cuando tengo un niño pequeño y cuando era bebé, pues succionaba, me decían que succionaba mal, bebía mogollón, pero bueno, en teoría. Y entonces ahora está muy la cosa de los frenillos. Y lo llevé porque me dijeron a un señor que opera frenillos. Y por supuesto le encontró un frenillo. Claro, yo salí de la consulta y lo quería operar. Y pensé, claro, una persona que solo opera frenillos, siempre va a haber un frenillo. Pero no porque sea malo, ni porque lo quiera operar, no por un hecho malvado, ni nada de eso, sino porque al final no ve una boca. Entonces lo llevé a otro cirujano que no es especialista en eso y me dijo, yo no le veo nada patológico, es decir, yo le veo una lengua que entra dentro de los parámetros normales. Este ejemplo que se me acaba de ocurrir, o sea, no lo tenía yo pensado contar, pero sí que ilustra un poco que eso es como la objetividad, es decir, lo veo sin todos los previos que tengo que observar. Y segundo, tengo que hacer un método en el que cualquier otra persona, cuando yo he dicho que los resultados son estos, pueda replicarlo, es decir, todos los resultados de la ciencia tienen que ser falsables. O sea, que tú puedes venir, haces el mismo experimento en las mismas condiciones, me digas, a mí me ha dado algo distinto, luego lo tuyo no vale. Lo siento mucho, que venga a otro laboratorio y que lo vuelva a hacer. Claro, todo esto es lo contrario a la ciencia, imaginaos al arte, perdón. Imaginaos que el arte tuviera que ser falsable. No, pues se trata de lo contrario, se trata de que las obras de arte tienen que ser únicas e irrepetibles y desde luego la madre del cordero en el arte es la subjetividad precisamente, ¿no? Una expresión diferente que solo un sujeto con su subjetividad puede hacer. Con lo cual, a priori, son disciplinas que manejan el conocimiento del mundo con un método opuesto, pero que tienen en común el principio y el fin, que es, el principio es queremos entender el mundo, porque yo creo que tanto artistas como científicos quieren entender mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Hay muchas vocaciones en la vida, hay quien tiene vocación, pues, yo qué sé, de construir cosas, no quiero poner ejemplos para que no, pero en este caso yo creo que se tiene en común entender mejor el mundo que nos rodea o el propio, da igual, entendiendo a nosotros como parte de ese mundo. Los caminos se separan muchísimo y al final requieren ambos caminos un proceso creativo, un proceso de aportar, de mojarse, de ser valiente, de poner algo propio que tiene que tener el creador o la persona que quiere crear. O sea, el que tiene que crear se tiene que despedazar de alguna manera y soltar algo de lo que cuesta desprenderse para generar algo nuevo, ¿no? Digamos, como una materia propia, desgarrarse algo para construir algo nuevo. En medio de mi experiencia particular, que es mi experiencia y tiene que ver con mi historia personal, con mi manera de ser, mi personalidad, mi contexto, o sea, que no es reproducible ni muchísimo menos. A mí, por ejemplo, sí me ha costado moverme entre ese deseo de ser creativa y ese intentar serlo en el papel de gestor o de gestora, y ese paso de decir, no, es que yo ahora me salgo de hacer un poco de comadrona, ¿no? de gestionar y de hacer salir o relucir esa creación ajena
y ahora quiero hacerla yo, ¿no? Eso cada uno tiene sus historias personales y como esto tampoco es una terapia, tampoco os voy a contar lo que para mí implicó o dejó de implicar. Sí que es verdad que por lo menos en nuestra cultura, y por eso hice el paréntesis de contaros lo que me pasó con las metáforas, que a lo mejor no es extrapolable, sí que estamos un poquito acostumbrados, yo creo, a poner barreras, ¿no? Y poner casillas. Y ese punto en el que si tú eres gestor, no te atrevas a poner de tu parte. Mira, se puede ser muy creativo haciendo gestión, en muchos aspectos, desde cosas muy pequeñitas hasta cosas, bueno, que tienen mayor trascendencia, ¿no? Yo recuerdo que tuve la suerte, los años que hice la programación científica en Cosmocaixa, de dar con gente, también los elegía, pero bueno, de dar con gente con muchas ganas, y juntos, ellos y yo, diseñábamos programas que a lo mejor uno los ve desde fuera y dice, bueno, pues sí, simpático, pero no, algunos de ellos generaron incluso, le contaba antes a Lucía, hasta han dado resultados científicos. En un caso en concreto que pensamos, oye, ¿por qué no juntamos en una mesa redonda, hicimos todo un tema para que se conozcan estos dos y tengan que hablar de lo mismo? Una persona que ella era una psicóloga biológica, una especialista en gestos muy buena, que trabajó con primates, con bebés, en lo universal de los... Y un investigador de Atapuerca, buenísimo además, que es el que descubrió, además con un diseño experimental muy sofisticado, que el Homo antecesor oía en la franja, en la frecuencia humana, ¿no? Digamos, que podía oír la voz humana. Y entonces, al juntarlos, bueno, pues de ahí ha salido un paper, o sea, ellos se juntaron, diseñaron juntos un experimento y tal, es decir, que uno se siente a veces parte de ese parto, ¿no? De alguna forma. O yo recuerdo por inspiración también, antes os mencionaba a Javier Moscoso, por inspiración, y con él hicimos también un día de San Valentín, que esto yo lo he hecho en alguna ocasión, juntar pues un cardiólogo, un poeta, un cantante de boleros, estas cosas, decir, a ver qué sale aquí en torno al corazón, que el corazón al final no deja de ser, aparte de un órgano bastante útil, útil pero simple, ¿no? Al final, pero no solamente una metáfora, sino un símbolo cultural de muchísimas cosas, ¿no? Yo le contaba también antes, mencionaba en las exposiciones, por ejemplo, que yo he tenido ocasión de ver algunas, hace años que no voy allí a verlas, de la Wellcome Collection, no sé si tenéis ocasión de verla, habéis visto en Londres, la Fundación Wellcome, hace unas exposiciones, yo no sé si ahora siguen en la misma línea, hicieron una sobre el dolor, otra sobre el corazón, otra sobre la porquería, que era un poco la historia de la higiene, ¿no? En la sociedad, se llamaba así, otra sobre la piel, es la que comisarió Javier, el que os decía antes, y eran exposiciones que a mí me maravillaban porque estaban completamente, me maravillaban en el sentido que aprendías cosas, pero no existía ninguna frontera entre, esto es una pieza de arte en medio de una exposición de física, ¿no? O sea, ahí era conceptos muy universales y se hablaba de todo, o sea, desde los prejuicios racistas hasta los tatuajes, hasta... se recorría todo, aspectos médicos, sociológicos, artísticos, sexuales, todo lo que pudiera tener que ver con la piel estaba ahí recogido. Con el dolor no os lo quiero ni contar, que también participó otro gran investigador del dolor nuestro, Belmonte, que está en el Instituto de Neurociencias de Alicante, un instituto interesantísimo para los que interesan las neurociencias. Bueno, ese tipo de cosas a mí me llamaban la atención. ¿Qué me ocurrió cuando yo hice la tesis trabajando en algunas ocasiones? Yo he trabajado en exposiciones, hace mucho tiempo que no, haciendo, pues, digamos, comisariados adjuntos o coordinaciones de contenidos, y junto con comisarios, programación de actividades, edición científica, o sea que eso, pues coger textos escritos por científicos y escribirlos para que los pueda leer cualquiera, o sea, reescribirlos de alguna manera. Yo había estado haciendo todos esos trabajos y en paralelo, yo los fines de semana, pues así era de aburrida, hacía mi tesis. Y cuando terminé la tesis hice un par de artículos académicos de estos que ya dices,
o sea, o estás en investigación o no estás, al final, porque pues, si tienes que dedicarte muchas horas al día a otro trabajo es complicado. Y ahí fue cuando di el paso a la ficción, porque aparte que el deseo de escribir siempre estaba, y cualquier persona que escribe, lo mismo que cualquier persona que se dedica a otro tipo de disciplina artística, siempre ha tenido el run run ahí detrás. De alguna manera me vi en el momento, es decir, bueno, es el momento en el que yo ya, en esto del estudiar o gestionar lo que otros han hecho, está bien, lo seguiré haciendo, yo me tengo que ganar la vida, además me encanta mi trabajo, pero yo, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces, yo no me iba a dedicar, ni lo pretendía, a la ciencia, a hacer un experimento, no me iba a dedicar a hacer teatro, que no os he contado mi vida pasada de teatro universitario, a ponerme a hacer teatro a estas alturas. No me veo ya. Perdí el tren de muchas cosas, ¿no? Con esto no quiero deciros que yo estaba, insisto, encantada con el trabajo, y a mí mi trabajo me gusta mucho, pero en esta parte de ese deseo de creatividad, que yo creo que todos los que estáis aquí seguramente lo tengáis, porque si no estaríais haciendo otra cosa, pensé, bueno, pues la escritura, la ficción reúne muchas de esas cosas. Además es algo que puedo hacer, es decir, no está restringida a un método, claro que lo está, yo me creía que no estaba restringida a un método, narices sí está, pero no está restringida a ese método que para mí no era posible, que no dependía de unos aparatos, ni de unos microscopios, ni de una toma de muestras, eran otras cosas, tiene su estructura, tienes que seguir ciertas reglas, la ficción tiene sus reglas, lógicamente, pero yo me podía sentir más libre. De hecho, en mi novela, que hay según en el contexto en el que se hable, es decir, cuando la he ido a presentar, que la he presentado en montones de sitios, pues en unos casos he puesto más el acento en los aspectos que a quien me lo pedía en ese momento le llamaban más la atención, pues las relaciones entre las personas. En otros casos, las cuestiones más relacionadas con la parte policíaca. Se ha clasificado como policíaca porque hay un crimen de nada y porque hay una comisaría. Pero realmente es porque tampoco había otro género en el que encajase. O sea, no tiene nada de policíaca. Y yo no soy lectora de novela policíaca, además. Esto está en streaming, me has dicho, ¿no? En otras cosas, en contextos científicos, además en Barcelona, por ejemplo, la presenté con un catedrático de genética humana al cual yo le había pasado las partes de genética para que me dijera que no hubiera ninguna burrada en esto. Y fijaos que de todo lo que tiene la novela, a mí, en lo que yo tuve que hacer como mi investigación y saldé de alguna manera esa deuda, porque, claro, yo he dicho, nunca me quise dedicar a la biología por miles de razones, pero lógicamente me gustaba. De alguna manera esa deuda saldada, porque cuando uno escribe salda muchas deudas, como cuando uno pinta o cuando uno hace otras cosas con el universo y con uno mismo, me permití hacer una investigación, además ahí sí que el que quiera que lo replique en un laboratorio, es decir, porque yo, ¿qué me permitía a mí la ficción? Inventármelo completamente mientras fuera verosímil, o sea, el único pacto que tiene que haber en el caso de poner un descubrimiento científico, se podría haber clasificado como ciencia ficción, pero claro, no es nada planetario, ni de grandes epidemias, ni nada de eso, pero ¿en qué sentido podría ser ciencia ficción? Porque es una ficción sobre la ciencia y porque aparece una mutación que es inexistente. Es inexistente, pero es verosímil. Y ahí es donde yo hice mi mayor trabajo de documentación y me permitió leer muchas cosas sobre la oxitocina, que es la hormona del amor. La mutación es en el receptor de la hormona oxitocina y entonces pues ahí pasa a la gente que tiene esa mutación le pasa una serie de cosas. Pero no es que cambie el universo, simplemente el universo es el Madrid en el que vivimos y a mí eso me permitió meterme, leer, documentarme sobre eso. Que es quizá lo único en lo que he sido exhaustiva, por eso digo, yo cuando he presentado las novelas les he contado un poco sobre el tema que trata. Ahora lo que estoy contando, que no lo había contado previamente, es más cómo la he hecho. En lo que he sido muy exhaustiva ha sido en la parte científica. Ahí es donde yo tenía el compromiso conmigo misma de no fallar, de no poner una cosa inverosímil, ¿no? De inventarme, de si hablaba de los microsatélites, ¿no? Que son los trocitos de genoma con los que trabaja la policía científica, que son variaciones pequeñas que no significan nada en los genes, pequeñas variaciones en medio de un gen, pero que cada uno tenemos un número, es como una huella dactilar, ¿no? Así es como nos reconocen, como nos emparentan y todas esas cosas. Lo que pasa es que esas mini variaciones
pueden a veces alterar la expresión del gen y entonces crear comportamientos distintos, ¿no? En la serotonina es de verdad, esto no es de mi novela, es de verdad, sí que se ha visto esas diferencias pequeñitas en personas que hacen mucho deporte de riesgo, etcétera, y en los que no, que hacen mucho deporte de riesgo porque necesitan también subir esas dosis que el otro, que no tiene eso, ya lo expresa directamente y se queda en un sofá a lo mejor, ¿no? También planteo un dilema que a mí me parece muy bonito, a mí personalmente, bueno, bonito no es la palabra, que a mí me parece interesante, que es el de cuánto hay de determinación y cuánto hay de ambiental en los comportamientos humanos, por ejemplo, ¿no? A mí una cuestión, por ejemplo, que a mí me llama la atención es cómo a lo largo, o sea, ese recorrido tristísimo, ¿no?, que ha tenido este último siglo, en el que se ha ido pasando del descubrimiento de la genética, pues ahora todo es genética, la utilización de las diferencias genéticas para hablar, bueno, para hacer una discriminación brutal, que es lo que ha marcado una parte del siglo XX importante, y después, en vista de todo eso, ese miedo también a creer que la genética también influye, ¿no? Porque ahora mismo, y que todo es ambiente y somos tablas rasas, ni somos tablas rasas, ni todo está determinado. Entonces, meter el dedo en la llaga en ese punto a mí también me interesaba desde el punto de vista científico, también la mirada del mundo que nos rodea, una mirada de una genetista de todo, ¿no? Desde de los gimnasios, de los restaurantes, de las discotecas, de todo eso. Y eso es lo que en el personaje me interesaba plasmar y luego tuve que construir toda esta historia, ¿no? Sí que me ha costado, por ejemplo, volviendo a la parte más biográfica mía, sí que me ha costado luego, una vez la novela está escrita y la novela está publicada, ponerme en el papel de, no, es que la autora soy yo, porque yo iba a los sitios y me ponía a colocar yo las sillas, a ver si iban los micrófonos, tal, ya vendrá alguien a hablar de la novela. Y a mí particularmente sí me costó, porque es verdad que esta carga del desempeño del gestor a veces te cuesta dar el paso, pero al final dices, bueno, pues esto es que esta tendrá sus cosas particulares, que ya está. Creo que hay algo mío particular, pero también puede haber algo que yo creo que podemos compartir algunos. Es decir, yo creo que nuestra sociedad, y ahora hablo en concreto de la española en particular, o sea, tampoco, no sé si extenderlo a la mediterránea, o que sí que esos papeles los tenemos como muy determinados, ¿no? O sea, si yo hago esto, yo no me atrevo, lo que decía antes, ¿no? Yo no me puedo atrever a crear, o el papel del comisario, porque el comisario no es un creador, ¿no? Porque el comisario solo está al servicio, en algunos casos, en esto yo creo que es quizá más variable, porque solo tiene que estar al servicio de los otros creadores y generar un discurso, pero con poco osado a veces, ¿no? Es decir, poco osado porque muchas veces no se le deja que sea más osado. Otros porque a lo mejor se lo autoimponen esa poca osadía, ¿no? Y nos planteamos ahora, por ejemplo, que se habla tanto de creatividad en YouTube a todas horas, ¿no? O sea, metes sobre creatividad y ahora hemos descubierto la sopa de ajo con la creatividad también, ¿no? Y otra de las cosas que comentábamos antes, yo creo que la educación, y eso sí que es una creencia, una opinión poco leída, más experimentada que leída, al final no estamos haciendo una educación enfocada a la creación, yo creo, en general, y aquí puedo hablar casi del mundo global. Pero yo no sé si esto se resuelve con el invento de las educaciones por proyectos o con cosas de estas. O sea, yo creo que tiene mucho más que ver con la relación que se establece con la infancia, con que los adultos establecen con la infancia, que por ahora es una relación absolutamente desigual, de superior a inferior. Yo antes he intentado comprarle un cuaderno de pegatinas o algo de eso a mi niño, y al final todos es colorea esto de azul, o la pegatina va ahí en concreto, ¿no? Porque es muy importante que refuercen no sé qué, que aprendan las formas o tal. Pero desde muy pequeñitos el sistema es poco libre, o sea, es poco libre, y supongo que porque vivimos en una sociedad donde que seamos disciplinados es bueno, o sea, que al final
Entonces, yo creo que es posible una convivencia y una disciplina con libertad personal y con creatividad. Yo creo que sí que es posible, no sé si la podremos construir en algún momento, pero particularmente creo que sí es posible. Y parte de ponerse en el pellejo de los niños, ¿no? El otro día presentando yo un acto, porque nosotros ahora voy a hablar como en CaixaForum, como en la Fundación La Caixa en general, los CaixaForum somos Camino de 8, abriremos Sevilla dentro de muy poquito de CaixaForums, centros culturales. Trabajamos según las premisas de nuestro programa educativo, que es Educaixa. Y creo que sí que somos una institución que hacemos un esfuerzo especial y concreto en tratar de promover, ahora tenemos pues, un tema de innovación en la escuela, y tratar de promover la inclusión de la comunidad educativa y de los niños en el contexto escolar y en el contexto no formal de las familias en nuestras actividades, experiencias, exposiciones, etcétera. Por ejemplo, todas las exposiciones de los CaixaForum tienen una cosa que llamamos Espacio Kids, y todos los Espacio Kids por definición están dentro de las exposiciones, ¿no? Es un espacio donde se puede interactuar con materiales, etcétera, para tener otra, no entender de otra manera ni traducir ni nada de eso, aproximarse de otro modo o con otros recursos a los contenidos de la exposición, ¿no? Y una de las cosas que yo últimamente repito es que, porque claro, la gente dice, bueno, sí, además los niños aprenden a comportarse, a estar con adultos. Y digo, no, y los adultos con niños, que tenemos también algo que aprender, ¿no?, en esto. Es decir, al final la creatividad es una manera de pensar que se puede aplicar absolutamente a todos los aspectos de la vida, te dediques a lo que te dediques, que tiene mucho de valentía, que tiene mucho de osadía, de cultura. Es decir, que yo creo que para sacar algo de ideas de aquí, de aquí, de aquí, o sea, no todo está en la red, algo tiene que haber en la cabeza también, ¿no? Para enlazar bueno, esas sugerencias, esas inspiraciones, esas ideas, esas imágenes, lo que sea, todo vale, pero algo hay que hacer. O sea, es bueno leer, pero es bueno mirar cosas, es bueno escuchar, es bueno todo, para poder generar cosas nuevas. Pero también hay algo de esa valentía o de esa osadía que yo creo que no solo es responsabilidad del individuo. Es una opinión personal, no solo es responsabilidad del individuo que digas, pues si tú no eres valiente, pues nada, no vas a ser... No, también es obligación de consenso social al final, de política y de sociedad, el permitir esos pasos, el permitir equivocarse y el permitir que uno se sienta con esa capacidad de dar ese paso y no de seguir los pasos de otro. Cuando se habla, comentábamos antes en las universidades, yo por ejemplo, aquí cada uno puede tener su opinión, y el tema de la empleabilidad, es una palabra relacionada con las formaciones académicas universitarias, cuidado, o sea, no estoy hablando ni de másters, ni de cursos formativos, ni de otras cosas con los que uno complementa más adecuados a un mercado laboral existente en el momento, completamente de acuerdo, no voy a frivolizar. A lo que me refiero es que en el momento en que la universidad, afortunadamente no lo hace necesariamente, pero que en la teoría dice, es que tiene que estar adaptada al mercado laboral, dices, pero el mercado laboral es de hoy, y las personas que entran a la universidad hoy saldrán en el mejor de los escenarios dentro de 4 años. Entonces, ¿quién es el guapo que sabe qué mercado laboral habrá dentro de 4 años? No lo sabemos. Y desde luego lo tendrán que generar las personas, y hasta ahora lo están generando las personas que pasan por esas obsoletas universidades. Quiere decir que todos los avances los ha hecho la humanidad. Os recomiendo un libro que se llama El optimista racional, ya tiene unos añitos, de Matt Ridley, que a mí es un autor que me encanta, de divulgación científica, pero escribe sobre temas así. A mí me resultó muy inspirador uno que se llama ¿Qué nos hace humanos?, que va desglosando todos los temas polémicos de cuánto hay de genético y cuánto hay de ambiental. Es un libro ya muy antiguo, del 2003, yo creo, no, anterior, del 90 y algo. Pero tiene otro, un poco posterior, pero también de hace unos añitos, que se llama El optimista racional. Y entonces él sostiene y argumenta que, aunque nos parezca que siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, él argumenta que siempre cualquier tiempo pasado fue peor. Y cuenta por qué. Y dice cosas que no son agradables de leer y que además pueden ser rebatibles perfectamente, él da datos.
y el por qué hay un progreso continuo, y ese progreso continuo de la humanidad, aunque aparente ser otra cosa en muchos momentos, ese progreso continuo documentado tiene que ver solo con una cosa, que es con la capacidad de hacer las cosas en común, con la capacidad de hacer las cosas en... que el talento no es el talento de una persona, sino que el talento es el talento conjunto, ¿no? Que él radica ahí el éxito de la especie, ¿no? Si se le puede llamar éxito, pero bueno, esto. Se me ha ido el hilo con más Riley. Laura. ¿El qué? Ah, hablaba de las universidades, sí. En las universidades, no, que, a ver, todo cabe. A mí hay una cosa que pienso, bueno, pues a mí me sigue gustando, o sigo creyendo que es bueno, la teoría por la teoría en muchas ocasiones, y el aprender por aprender, porque todo eso es muy inspirador. O sea, que realmente aprender un oficio, no sé si es la universidad, salvo las escuelas técnicas o las escuelas técnicas superiores o lo que queráis, el pensar por pensar. O sea, también otra de las cosas, los grandes también descubrimientos que luego han tenido unas aplicaciones enormes, no han sido buscando una aplicación. O sea, dudo mucho que Einstein pensara en para qué iba a servir la teoría de la relatividad general en la vida práctica, ¿no? O que Watson Crick y Rosalind Franklin, que siempre se queda fuera, la mujer de la triada que descubrió la estructura en doble hélice del ADN, creo que pensaran en aplicaciones concretas que hoy en día podemos utilizar de los conocimientos genéticos, ¿no? Yo sí que creo, contrario a lo que el constructivismo, por ejemplo, como teoría pedagógica sostiene, yo sí que creo que no todo el que esté interesado en saber cómo circula la sangre por el cuerpo lo quiere saber para saber que es un infarto. O sea, también está la curiosidad. Y uno le puede interesar saber cómo va la sangre y por qué los reptiles va de una manera y por qué la naturaleza improvisa la separación del circuito pulmonar del resto del circuito para que la sangre no vaya sucia y tal. No, para qué nunca se dice en biología. Que es, bueno, en fin, un cambio que permite que la sangre no vaya sucia, ¿no? Pues esa curiosidad existe, como la curiosidad de si hay... hace poco un chaval, bueno, digo un chaval de tantos años, pero es un chico, un investigador muy bueno que está en Londres, pero él es catalán, que se llama Guillem Anglada. Hay dos Guillem Anglada astrofísicos. Este es el que ha descubierto un planeta con ciertas características similares a la Tierra en Próxima Centauri, ¿no? Que se llama Próxima B, el planeta. El resultado de esa investigación, o sea, se ha podido llegar a eso porque al final ha convencido a muchos observatorios del planeta en que eso era prioritario. Claro, los observatorios tienen cola de diseños interesantes y creativos que hacer. Entonces, pues a lo mejor tú tienes una idea buenísima, pero estás a la cola y tienes que convencer a los que son dueños de ese telescopio de que tus observaciones son muy útiles. Estos tuvieron la suerte de poder convencer. Obtuvieron muchísimos datos, ha sido una cosa muy global y se ha descubierto, se ha situado, ahora no quiero estudiar más. A ver, a mí me cuesta pensar en que el interés que hay detrás de eso es una aplicación práctica, descubrir un planeta en Próxima Centauri. O sea, hay cuestiones de que son conocimiento por conocimiento. Y la aplicación ya vendrá, porque casi siempre de todo surgen aplicaciones, y tiene que haber otras personas creativas en otro campo que utilizan esa información y generan cosas a raíz de la anestesia, por ejemplo, sabéis que es un invento bélico, ¿no? Con muchos de los inventos, o sea, al final no creo que jamás, si solamente se hubiera necesitado en los partos, jamás se hubiese descubierto la anestesia, vamos, estoy convencida. En la guerra es cuando se aceleró la investigación y se descubren inventos como la anestesia y muchos otros. Es decir, las circunstancias son las que son de las aplicaciones, pero los conocimientos de base yo vuelvo a reivindicar que no todo tiene que tener una utilidad y que en el aprendizaje no todo tiene que tener una utilidad práctica y inmediata. ¿Y esto para qué me sirve saberlo? Y con esto voy a encontrar trabajo mañana, ¿dónde? ¿Y cuánto voy a ganar exactamente con eso? ¿No? Creo
que, que al final el deseo propio de conocimiento, de actividad es lo que nos mueve y saldrá tarde o temprano, y si uno intenta evitarlo, pues lo único que hará es pasarlo mal, porque lo tendrá que buscar por otro lado, porque al final no se puede vivir haciendo algo que no es lo que... No digo que todo el 100% de un trabajo te guste, pero me refiero que si al final uno racionaliza y lleva una vía, no me pretendo poner freudiana en absoluto, pero quiero decir que si al final lleva una vía contraria, impuesta por el camino que se supone que es pragmático y no por lo que tiene que ver con tu deseo intelectual, que es tan legítimo como tus otros deseos, pues bueno, pues a lo mejor no se llega a ese sitio. Y por el contrario, todo y los caminos distintos y moverse entre unos sitios y en otros, pues no es ninguna, creo yo que no es una pérdida de tiempo, que al final uno acaba yendo, si quiere, hacia dónde, no digo un lugar en el sentido de estatus, ¿no? Sino hacia el terreno o el campo en el que le gusta desarrollar eso. Quizá me preguntáis, porque yo estoy ya enrollándome mucho, me he ido de una cosa a otra. Lo de la tesis os lo voy a perdonar si queréis, porque no creo que os interese mucho. Si os interesa alguno, cuento algo, pero lo dudo. ¿Sí? Pues entonces, os voy a contar muy poquito de cómo yo, no tanto de los resultados, de un poco cómo me planteé, o sea, cómo hice yo ese proceso creativo en el que tenía que estudiar una cosa que me interesaba, de una cultura, que no la anglosajona, que era mucho más osada, más valiente, en el sentido, estoy hablando en el sentido de poner metáforas en museos, o sea, no estoy hablando absolutamente nada más. Pero es decir, ese permiso a lo ridículo, ese darte permiso a lo ridículo, ¿no? Y cómo luego eso lo tenía que procesar de tal manera que me felicitaran los franceses por ello, ¿no? Que más cartesianos y tal, ¿no? Esto es de otra cosa, pues, a ver, es que creo que está... Esto es de una cosa de las vueltas que le he dado muchas al tema de la retórica de las exposiciones, ¿no? Por eso lo podemos dejar para otra ocasión. Serán ejemplos. Vale. A ver si llego. Este ejemplo de descontextualización Claro, esto es lo primero de lo que partí, es decir, al final, una vez que di con la metáfora, como dije, bueno, pues es como la madre de la retórica, es la figura por excelencia y, por supuesto, me tuve primero definir qué es una metáfora en el campo de estudio, o a qué le voy a llamar dinosaurio, ¿no? Así que hacer unos rasgos diagnósticos, que se diría en biología, de la metáfora. O sea, ¿a qué voy a llamar exactamente metáfora? Y luego, ¿para qué sirve? ¿Por qué la utilizamos? Sea de manera consciente o inconsciente, ¿por qué la utilizamos? Y qué efectos comunicativos produce, ¿no? Yo de lo que partí era que la metáfora... ¿Qué cosas sabía yo de la metáfora? Que la metáfora, por una parte, te permite el extrañamiento de una cosa que conoces y, por otra parte, te acerca mucho más a ella precisamente gracias a ese extrañamiento, que es una cualidad estética en general. Pero la metáfora lo tiene muy en particular. Entre la estética y la cognición, porque claro, las metáforas por una parte es la madre del arte, o el vehículo mayor del arte, o uno de los más principales, y por otro lado también es una herramienta heurística enorme, es decir, en ciencia muchas veces esa visión metafórica, luego tú tienes ya que diseñar tu experimento o o plantear unas observaciones para comprobar si tu intuición es correcta o no es correcta, pero las intuiciones muchas veces vienen como metáforas. Sí, todos los términos en los que se habla de genética, por ejemplo, ¿no? La codificación, los codones, que son un tipo de genes, los promotores de la lectura, la transcripción, la traducción, todo esto son términos genéticos. Evidentemente están tomados del lenguaje, y además fueron dos disciplinas que se desarrollaron, tanto la lingüística estructuralista y tal, como la genética, se desarrollaron paralelas. Dices, claro, hay autores de historia de la ciencia y de filosofía de la ciencia que te dicen, no, es que todo esto está impregnado y entendemos la genética
con toda la carga semántica de lo que entendemos por comunicación y lenguaje. Y hablamos de genética en términos de comunicación, que al final es una cualidad humana, no solo humana, ni muchísimo menos, pero bueno, o animal, digamos, pero particularmente humana, y la genética es otra cosa, es información. Pero por otra parte, otros autores lo que sostienen es decir, si no hubiera habido ese desarrollo en un momento de la lingüística, a lo mejor ese empujón para entender lo otro, aunque esté en esos términos, no se hubiera dado. O sea, esa inspiración metafórica quizás ha sido esencial para dar esos pasos. Entonces, a veces te tienes que llevar el lastre de toda una carga de ideas que llaman ideas parásitas, ¿no? Por una metáfora conlleva muchas otras cosas añadidas que no son la idea principal que tú quieres señalar, ¿no? Y ese es el peligro mayor que tiene de su uso en ciencia. Que si tú hablas del sistema inmune como de los soldados y los enemigos y tal y cual, estás metiendo una carga absolutamente beligerante en el discurso, que al final todo eso por supuesto que cala, y si tú estás enseñando que todo es en términos de guerra, pues eso impregna, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué punto las ideas parásitas son peligrosas o son simplemente efectos secundarios colaterales en cada caso. No hay que ignorarlo, pero la otra sería no atreverse a utilizarlas, ¿no? No. Bueno, y luego entre la ficción y la realidad, o sea, porque al final una metáfora es una mentira por definición, una mentira, es decir, esto es esto y nunca es verdad. Sin embargo, desvela siempre una verdad también por definición. Entonces esa contradicción, que a mí me gusta moverme entre las contradicciones, también me llamó la atención a la hora de afrontarlo. Y aquí no se ve nada, pero esto está en francés, perdonadme porque era de una diapositiva directamente de la texta. Aquí lo que hice fue, para que un elemento expositivo fuera considerado como metáfora y distinguirlo de... Es que ni lo leo, pero me voy a ir para allá, para que por lo menos os lo pueda leer yo, porque... Bueno, al final lo que hice fue una especie de diagrama en el que yo me hacía una pregunta. ¿Existe impertinencia semántica? Si sí. ¿Existe semejanza? Si sí. ¿Existe una redescripción heurística de lo que queremos hablar, del dominio objetivo, en términos de Ricoeur, que es la teoría de la metáfora que yo seguí, ¿no? Y ahí que había descartado, pues los modelos, las alegorías, los símbolos, las metonimias, los modelos científicos, las personificaciones y las catacresis. Entonces esto era para llegar al final a unos rasgos, o sea, poder ir yo por un museo como por el campo y decir, esto sí es metáfora, esto no es metáfora. Y una vez que hago mi colección de metáforas, que tenía mis 50 metáforas, dije, bueno, pues voy a ver qué funciones comunicativas tiene. Y saqué 5 funciones comunicativas. Atraer la atención, una anomalía contextual fuerte, al final atrae la atención. O sea, y en publicidad se ha utilizado muchísimo y al final, y la anomalía contextual se puede conseguir de muchas maneras. Por ejemplo, antes os puse, no la quiero buscar porque luego no voy a encontrarme otra vez, lo de los inodoros, ¿no? Las imágenes de los inodoros. Bueno, el famoso inodoro de Duchamp es el ejemplo de todo, de la descontextualización o la recontextualización. El otro váter era de una exposición de Jorge Wagensberg, que os recomiendo que leáis, por cierto, hizo una exposición sobre el clima en la Expo de Zaragoza. Y entonces, si os acordáis, bueno, si la pongo merece la pena verla, merece la pena ver esta, aquí está, ahí. ¿Veis? Aquí no hacen falta más palabras, o sea, esta metáfora no necesita más palabras. Tú montes en una exposición sobre el clima un váter y en la cisterna colocas una de las botellas de agua que nosotros vemos habitualmente. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que quiere de agua potable, ¿no? Porque es agua potable lo que hay en nuestras cisternas. Ya está, o sea, no hay nada más que hablar de esto. Entonces, ¿cuál es la anomalía contextual? Pues que nunca uno se encuentra una botella de agua mineral como cisterna, ¿no? ¿Eso qué hace? Llamar la atención. De entrada, llamar la atención. Pero muchas más cosas. Por eso tienen tanto poder, porque muchas veces sin necesidad de texto... Yo estoy hablando del contexto de contar mensajes. Cuando digo ciencia no me refiero a las ciencias clásicas o experimentales, me refiero a cualquier exposición que pretenda con objetos, o sea, servirse a objetos para trasladar un mensaje, el que sea, de cualquier disciplina, no exclusivamente el encuentro con la obra artística, ¿no? Bueno, esto... Uy, estoy yendo. Atraer la atención, ya hemos dicho, para eso tiene que haber una anomalía contextual fuerte.
Acercar lo nuevo, es decir, introducir conocimientos nuevos, es cuando de lo que vamos a hablar no lo conocemos. O sea, lo que yo quiero contar, imagínate, la transcripción genética, en general no se sabe lo que es, entonces yo tengo que utilizar un dominio fuente, o sea, una metáfora, digamos, conocida, porque si haces desconocido a través de desconocido, pues te lías. O sea, al final no traduces nada. Yo lo que hice fue coger todas las características de las metáforas y ver cuáles iban vinculadas a cada función comunicativa. Un ejemplo de una metáfora que no funcionó, que era, y además hice yo encuestas precisamente de eso y nadie la entendía, era la típica metáfora de arquitecto, de esto de hago esto para evocar. Entonces, se trataba de representar la selva tropical, el concepto de selva tropical como organización ecológica en vertical, en contraposición a la sabana, que es una organización ecológica en horizontal. Entonces, como era una época de los principios de los 90, donde se quería huir de parecía muy kitsch, todas las representaciones realistas, ¿no? En pintar un dinosaurio, hacer unos helechos gigantescos y colocar el hueso de dinosaurio, eso era como hortera, ¿no? En aquellos años se veía como hortera. Entonces, pues las cosas se diseñaban con evocación, ¿no? El lema de aquella exposición era la alusión, pero no la ilusión y tal. Todo se envolvió en mucha retórica y estaba bien, la verdad es que entrabas y era un ambiente envolvente totalmente. Si el objetivo es ese, es fantástico. O sea, las cosas no hay que juzgarlas como buenas o malas, sino si son acordes a los objetivos propuestos o no, simplemente. Yo intento que sea más neutral. Lo que ocurre es que sí que se pretendió que esta representación, de la que creo que no tengo imagen, y además aunque la tenga creo que no se va a ver bien, porque son fotos malas, no porque el proyecto, son fotos malas, era una especie de andamio. O sea, lo que hicieron fue representar los animales que viven en la selva a lo largo de toda una altura, que era 10 veces esta, por calcular. Entonces, como no se quería representar un árbol ni varios árboles para que no quedara hortera, lo que quisieron los diseñadores fue hacer una especie de andamio, de estructura que hiciera alusión a la verticalidad, y ahí se iban colocando los bichos, ¿no? Monos, pájaros y tal. Y el mensaje que se pretendía dar con esa pieza era la organización vertical de la sabana, o sea, de la selva tropical. Ni Dios entendía aquello, como os podéis imaginar. Y el que llegaba con mucho ingenio, o con mucha observación, o con mucho conocimiento previo a entender que eso era un árbol, es decir, que eso representaba un árbol, venía la confusión al 100% de las veces que ese es el árbol de la evolución. La exposición era la gran galería de la evolución. Si llegas a ver que ese andamio es un árbol y unos animales puestos, pues ya está el árbol de la evolución. Es decir, el mensaje aquí no iba acorde, porque como aquí primaba la forma de exposición sobre el mensaje, pues era estupendo, pero no se entendía y no se entendía. O sea, ya está. Sí que se pusieron muchos carteles explicativos, pero como era una pieza que podías observar desde muchos puntos, muchos metros de distancia, pues fue poco operativo. Esto venía con el ejemplo de contar las cosas, lo que no se conoce con lo nuevo. Este es un ejemplo inglés de las combinaciones. O sea, cuando formamos los óvulos y los espermatozoides, hacemos un poquito de juego de baraja, de variación, pues para que los genes que traspases no sean clones tuyos tampoco. Es decir, tú recibes la mitad de los cromosomas de tu madre, la mitad de tu padre, biológicos, y eso se mezcla y tal. Pero luego, aparte, cuando tú formas tus células germinales, tú no las formas directamente con una mitad que has recibido y con la otra, ¿no? Eso se juntan un poco al azar. Incluso los dos cromosomas, o sea, el cromosoma 1, 2, 3, 4, así hasta los 23 que tenemos, se ponen juntitos y entre sí hacen algún intercambio genético para crear, es una forma de crear variabilidad en las especies, ¿no? Entonces, esto está explicado con una baraja de cartas donde se intercambia, ¿no? Un 3 de picas por un no sé qué. Y entonces, en el pool genético que lleva una célula germinal, va uno con un poquito de la otra. Son este tipo de metáforas, por una parte, creaban esta cosa anómala de que hace una baraja en una exposición de genética, ¿no? Eso ya crea una anomalía contextual que te acercas a verlo, eso tiene un poder de atracción, y luego permite introducir un concepto nuevo a través de algo conocido y que nos es familiar, como es el concepto de barajar unas cartas. Parecen muy simples, pero bueno. Otra de las funciones comunicativas de la metáfora sería enfatizar un atributo del dominio objetivo, o sea, de lo que se quiera hablar, ¿no?
Esto es útil sobre todo en dominios objetivos complejos, cuando quieres hablar de cosas como la humanidad o los efectos ecológicos de las sociedades, ¿sabes? Es decir, cosas que tienen muchas variables, ¿no? Para eso se suele utilizar, o es útil utilizar, atributos sobresalientes en el dominio fuente. Es decir, si yo quiero de todos los conceptos de la relación de la humanidad con la Tierra, por ejemplo, quiero enfatizar la idea de devastación, porque soy el comisario y me da la gana contar eso, o sea, discutible o no discutible, lo quiero contar. Esto era un bulldozer dentro de la exposición que se movía para adelante y para atrás y simplemente lo único que ponía es nuestra relación con la Tierra. Entonces, que se escoge un dominio fuente cuyo atributo sobresaliente, o sea, no un dominio complejo que puede significar muchas cosas, ¿no? Como la consabida rosa, que no sabe si es rosa por el olor o por las espinas, sino esto solo significa arrasar, ¿no? De alguna manera. Otra de las funciones, y ya me doy prisa para que podáis, es visualizar cosas invisibles, es decir, intentar hacer una composición visual de aquello que por pequeño, por grande, por excesivamente rápido, por excesivamente lento, no conseguimos crearnos una imagen, no me voy a enrollar con ello, y modificar ideas previas, es decir, aquí necesitaríamos para modificar ideas previas, la metáfora tiene que ser sobre algo que ya se conoce, pero para enfatizar algo de esa cosa que ya se conoce, diferente. Esto es de una exposición, esto estaba muy cargado, de una exposición que había de insectos, que lo que pretendía sobre todo, y condensar información con semejanzas múltiples, lo que se pretendía sobre todo es dar otra imagen de los insectos, es decir, a la gente le dan asco los artrópodos, gambas, escarabajos, abejas, mosquitos, todo junto, las gambas menos, pero también dan cosa. Y entonces todo el propósito de la exposición es contar un poco la ecología y la biología de esos insectos por aproximarlos a nosotros. ¿De qué manera optaron por aproximarlos a nosotros? Sin saber que lo estaban haciendo con metáforas. Eso se lo dije yo luego, años después. Escogiendo objetos muy familiares humanos. Es decir, por ejemplo, para ilustrar el concepto de que los artrópodos son tan diversos, es decir, una de las cosas que se quería contar es que los artrópodos son súper diversos, mucho más diversos que los mamíferos ni color. Una de las cosas es, comen cosas muy diversas, es decir, y entonces esto era como una especie de buffet, donde en cada plato, ahí hay unos calcetines, por ejemplo, ¿no? Pues por las polillas comen lana, otros toman no sé qué, entonces ahí se servían como los distintos platos con objetos que creaban cierta impertinencia semántica, pero que en su conjunto daban idea de multiplicidad de esto. Bueno, esto es contar un poco, condensar información cuando hay semejanzas múltiples. Aquí se compara un termitero a unas obras de las que podemos encontrar por cualquier calle, en cualquier ciudad. Disculpa, Isabel, un momento. No, que como se nos ha echado el tiempo encima, tenemos que cortar aquí la charla. Y bueno, os invito a pasar ahí detrás, de todos modos, mientras recogemos el espacio para que habléis, si quieres, para que converséis con Isabel, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por venir.